Bienvenidos y bienvenidas al inicio de este podcast, Lo Clásico Pasó de Moda, un espacio en donde exploramos los misterios de quiénes somos y cómo hacemos con eso. Lo clásico de encarar nuestras experiencias y explorar nuestro ser pasó de moda. Ya no genera el mismo valor que hace años. Hoy hemos evolucionado y necesitamos ir por otras alternativas. Alternativas que se adapten a diferentes necesidades y contextos humanos como personas existen en este mundo. Lo importante es ser valientes, con coraje de movernos en nuestras sombras, el barro de nuestras máscaras. Es difícil recorrer el camino si no. No es imposible, pero sí es más áspero, más complicado. Así que bienvenidos a todos y a todas las valientes sentimentales. Mi nombre es Pablo, soy coach ontológico, facilitador de Enneagrama y apasionado de la visión sistémica. Porque creo que no podemos hablar de nosotros sin hablar del sistema al que pertenecemos o al que no pertenecemos. Ojo, vamos a hablar de eso más adelante. Y cómo este sistema genera impacto con nosotros y viceversa. Cómo nosotros generamos un impacto en ese sistema. Bueno, en fin, listo con tanta presentación. Están formalmente invitados a conocerme y desde ya me gustaría poder conocerlos a ustedes también. La idea de este podcast, de este espacio, es crear red, comunidad y compartir valor. Hoy vamos a comenzar con un tema que es mega apasionante para mí y ojalá lo empiece a ser para vos. La personalidad. ¿Cómo se crea la personalidad? ¿Cuándo la originamos? ¿Qué dice una de mis herramientas preferidas, que es el Enneagrama, de qué es la personalidad y para qué nos sirve conocerla? El título de este podcast, como bien lo vieron, dice: no entiendo mi personalidad. Es porque hay veces que es difícil saber y conocer cómo es nuestra personalidad. Por ahí creemos que conocemos todo y una gran mayoría de las personas creemos que la conocemos por completo. El tema es que nos falta información. ¿Qué es la personalidad? Vamos a dar el espacio a la psicología. Acá la psicología nos dice que es el conjunto de rasgos, hábitos, vayan imaginando en su cabeza lo que vamos conversando acá, ¿no? Actitudes, motivaciones y emociones que caracterizan a una persona y la hacen única y diferente al resto. La personalidad influye en cómo pensamos, en cómo sentimos y actuamos. Y también en cómo nos relacionamos con los demás. Pero, ¿cómo se forma la personalidad? ¿Ustedes creen que nacemos con la personalidad o la vamos construyendo a lo largo de nuestra vida? ¿Qué sucede? ¿Es innata? Bueno, la respuesta es que la personalidad es el resultado. Y escuchen acá porque son tres cosas importantes. De una compleja interacción entre lo genético, es decir, que venimos con cositas en los genes, y ese es un temón para traer luego de constelaciones familiares, del ambiente, es decir, del entorno en el que nos movemos, y de la experiencia, ¿sí? Y cuando hablamos de la experiencia, hablamos de las situaciones que vivimos desde que nacimos, yo me atrevería a decir desde antes de nacer, desde cuando estábamos en la concepción, hasta hoy. Todas esas experiencias hacen a nuestra personalidad. Digamos que, entonces, en conclusión, hay factores que son biológicos, que nos predisponen a ciertos rasgos, pero también hay factores sociales y culturales, del entorno, ¿no? De este sistema que les decía al inicio, con los que nos moldeamos y nos condicionamos. ¿Y cuándo se origina? ¿Desde que nacemos o más tarde, por ejemplo? Bueno, la mayoría de los expertos coinciden en que la personalidad se empieza a formar desde la infancia, especialmente durante los primeros 6-7 años de vida. En esa etapa, cuando somos niños, se va desarrollando la identidad, la autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza y la forma en que nos expresamos y nos vinculamos con el mundo. La pregunta sería, para que puedan ir reflexionando sobre este tema, ¿ustedes creen que su personalidad es fija? ¿Su personalidad es
inmutable. ¿Vieron que hay personas que dicen, yo soy así, punto? Como, no me jodas, no voy a cambiar, soy esto. Bueno, la personalidad es dinámica, gente, y puede cambiar a lo largo de nuestra vida, en función de las circunstancias que vamos viviendo, los aprendizajes que resultan, los desafíos y las oportunidades que se nos presentan, ¿no? La personalidad es en definitiva una obra que está en constante evolución. Ahora, ¿cómo podemos conocer nuestra personalidad? ¿Cómo podemos descubrir qué rasgos nos definen? ¿Cuáles son nuestras luces, nuestras sombras? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos frena? Hay algo que sucede en el mundo de hoy, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, creo que todos, ¿no? Los que están acá como de oyentes, saben de la cantidad de plataformas de streaming que tenemos. Cuando vamos a Netflix, cuando tenemos Spotify, cualquier aplicación que utilicemos, siempre nos piden como datos, ¿no? Che, elegí cuáles son tus 3 artistas preferidos, cuáles son las películas que más te gustan, y siempre aparece como una encuesta donde te siguen conociendo y te preguntan más. Y uno accede a eso y lo que está haciendo es dándole un poder a estas plataformas. ¿Y cuál es ese poder que le damos a la plataforma? Le estamos dando conocimiento acerca de nosotros. El conocimiento es poder. Estas plataformas, si no conocen de nosotros, no podrían brindarnos cuáles son tus series, cuáles son tus películas, cuál es la música que tenemos preparado para ti, y hacen que uno consuma, que uno pueda acceder un poquito más, y también les genera como bienestar a uno, ¿no? Entonces, me encanta traer esta analogía con la personalidad. No conocemos nuestra personalidad a un 100%. Puede ser que tengamos un porcentaje mínimo de conocimiento de nuestra personalidad. Algunos un poco más, algunos un poco menos. Siempre dependiendo, por supuesto, del nivel de conciencia, el nivel de trabajo personal, de desarrollo de cada uno. Pero siempre hay más para conocerlos. Eso los puedo asegurar que es sorprendente. Primero por una experiencia personal y segundo por las personas que he acompañado en diferentes procesos. Volviendo a este tema de cómo descubrir estos rasgos, las luces, nuestras sombras, lo que nos motiva, lo que nos obstaculiza. Una de las herramientas más poderosas que quiero compartirles hoy para ir adentrándonos en este mundo es el Eneagrama. El Eneagrama, primero que todo, es una herramienta psicológica, tiene fundamentos psicológicos y también tiene una especie de dirección holístico-espiritual, pero hay profesionales que lo utilizan únicamente como una herramienta psicológica y hay otros que ambas o directamente como desarrollo espiritual. Podemos decir que es un mapa del ser humano, es una mapa de la persona que nos brinda claridad con respecto a quiénes somos y a quiénes estamos siendo y la forma en que nos relacionamos con los demás. Esto que decíamos al inicio, que nos permite entender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo accionamos. Ustedes van a ver que es como una gráfica que tiene 9 puntas, una forma de estrella, que representa 9 estilos de personalidades, que también conocidos como eneatipos, con diferentes rasgos, con diferentes virtudes y tendencias psicológicas. Es muy amplio para explicar, en un solo podcast no lo logramos resolver, pero se basa en la idea de que hay 9 estilos de personalidad o eneatipos, repito, cada uno con una motivación principal, una forma de ver el mundo y una estrategia de supervivencia. Una estrategia creada de supervivencia que me parece lo fundamental y es lo que hoy quiero traerles. Vamos a hablar en otro podcast acerca de la ética, de las formas de aplicarlo, de la forma de encontrar nuestro eneatipo, nuestro estilo de personalidad. Pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso como esta introducción y conocer un poquito de cuando hablamos de personalidad, de qué hablamos. Entonces, hagamos un recorrido rápido por estas 9 personalidades y hagamos foco en esta estrategia. Y me detengo acá porque la forma de poder conocer nuestro eneatipo es cuando identificamos esta estrategia de supervivencia. Al momento de crearse nuestra personalidad, empezamos a repetir esta estrategia. Aparece una repetición constante que se convierte en un mecanismo automático, que se convierte en una conducta y se convierte en algo inconsciente.
de repente dejamos de hacer consciente esto que repetimos. Entonces, nuestra personalidad la creamos a partir de alguna situación que nos generó miedo, incertidumbre, desconfianza. Nos generó disfuncionalidad. Nos sacó de nuestro estado de bienestar. Imagínense cuando éramos niños en nuestra infancia. Y esa personalidad, al crearse, cubre nuevamente ese estadio disfuncional a un estadio funcional, donde volvemos a sentir paz, tranquilidad, armonía, una gestión emocional más acorde. Pero que tal vez esa personalidad nos sirvió en aquel momento y hoy nos impide lograr o resolver objetivos o metas que tenemos como historias de vida que nunca logramos concretar, que nunca las logramos. Entonces es momento para poder revisar esas conductas y esos patrones inconscientes para ver si realmente me siguen aportando valor hacia eso que yo quiero y deseo lograr. Entonces, repasemos. 9 estilos de personalidades que se generan a partir de alguna o algunas situaciones de inseguridad, miedo, desconfianza, situaciones que nos alejan de nuestro estado funcional y nos hacen permanecer en un estado disfuncional. Entonces, para poder revertir esa situación, repito la conducta y la repetición constante lleva a la creación de nuestra personalidad. Es decir, es nuestra máscara para defendernos del mundo. Un paréntesis, esas situaciones que vivimos de pequeños pueden haber sido realidades o interpretaciones de esas realidades. ¿Sí? Yo de chico podría haber sentido violencia, por ejemplo, de parte de mis padres, porque mis padres me gritaban o me trataban mal, que puede ser un hecho, es decir, puede ser una realidad que así haya sucedido, o simplemente yo como niño interpreté que mis padres eran violentos conmigo. Por ejemplo, tal vez mamá simplemente me ignoraba y yo sentía que eso era violencia, ¿no? Por eso recordemos que todos interpretamos y en función de lo que interpretamos es lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si no, las personas que tienen hermanos seríamos todos con la misma personalidad. Es decir, en función de quiénes somos y los mapas mentales que tenemos, es como interpretamos las realidades. Una misma realidad la interpretamos de diferentes maneras. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son estas estrategias de supervivencia? Vamos con el eneatipo o personalidad 1. Este eneatipo tiene como estrategia ser o estar perfecto. Es decir, quiere ser perfecto constantemente. Son personalidades idealistas, muy éticas o intentan serlo. Recuerden que acá hay una necesidad de lograrlo, ¿no? Es mi estrategia que tengo que serlo. De esta manera yo sobrevivo. Responsables, exigentes, críticos, muy perfeccionistas, por supuesto, y reformadores. Como que intentan llevar toda realidad hacia sus ideales. El estilo de personalidad 2 tiene como estrategia la de ser o estar conectado. Esta necesidad constante de conectar con las personas, de ir en busca de amor. Son generosos, afectuosos, muy serviciales, complacientes, orgullosos, altruistas, pueden llegar a ser posesivos, ¿sí? Esta necesidad de la atención del otro, ¿no? Es como yo voy a hacer que vos necesites de mí, porque de esa manera vamos a estar conectados. Hay una contracara, por supuesto, que si yo estoy todo el tiempo atento y con el foco en las necesidades de los demás, no estoy haciendo foco ni colocando energía en mis propias necesidades, ¿sí? Después tenemos el eneatipo 3 o el estilo de personalidad 3, que tiene como estrategia el ser o estar destacado. Busca destacar, busca sobresalir,
porque necesita en el fondo la valoración. La valoración está puesta afuera en vez de internamente. Es el tipo que busca el éxito, eficiente, adaptable, la competencia. Hay una cuestión de vanidad, de la ambición y el triunfo, bien enfocado en los logros. Es decir, que si soy visto y soy reconocido es porque soy destacado y de esa manera me valoran. Luego aparece el estilo de personalidad 4, que busca ser o estar único. Su estrategia es ser único, ser diferente, ser especial. Necesita la atención. Son personas muy creativas, sensibles, originales, muy expresivas. Entran por la parte de la envidia, porque siempre hay una necesidad de falta, de escasez interna que está afuera. Entonces el mundo lo tiene. Yo estoy acá con el tema de la envidia. Vamos a profundizar luego en todas estas emociones, pero la envidia, como vimos en Intensamente 2, nos ubica a un espacio de forma funcional. Todas las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales, las podemos utilizar de una u otra manera. Cuando nosotros estamos en un estado funcional, vamos a ver que las emociones nos traen un mensaje en donde nos llevan siempre hacia el futuro. Cuando utilizamos las emociones de forma disfuncional, son emociones que nos llevan hacia el pasado, donde volvemos pasos hacia atrás. Que no está mal ir hacia atrás, y quiero aclararlo. A veces es necesario ir hacia atrás para poder revisar cosas de nuestra vida, de nuestra historia, para poder dar pasos más seguros y más firmes hacia adelante. Tema aparte, muchos temas para ver luego. Pero cuando la envidia la utilizamos de forma funcional, nos muestra que podemos ir un poquito más allá, que podemos lograr cosas que tal vez creíamos que no podíamos tener o alcanzar. Entonces, este tipo de personalidad 4 se mueve mucho con la envidia, con la melancolía, con el romanticismo, con la imaginación. El eneatipo 5 es el que se esfuerza por ser o estar desapegado, por ser independiente. Teme expresar los sentimientos y sus emociones. Son personas observadoras, analíticas, muy curiosas, personas ávaras, tacañas. Les gusta más estar aislados, más en el mood de observar y entender el mundo. Son los más sabios del eneagrama. El eneatipo 6, o estilo de personalidad 6, es aquel que se esfuerza por ser o estar seguro. Es seguridad su segundo nombre, hasta incluso diría a veces que es el primero, pero temen tomar decisiones. Hay un miedo a tomar decisiones y que esa decisión los ubique en un espacio en el cual no tienen competencia para defenderse en el mundo, para poder entrar en el mundo. Son leales, comprometidos, responsables, muy cautelosos, ansiosos. Diría que dentro del eneagrama son los que más interactúan con la ansiedad de una forma disfuncional. Dudan muchísimo, son muy defensores también. Luego tenemos el eneatipo 7, que se esfuerza por ser o estar estimulado. Es porque tienen un gran miedo a sufrir y quedar atrapado en ese vacío existencial que todos tenemos. Son entusiastas, optimistas, divertidos, espontáneos, muy glotones, se manejan mucho con la gula. No hay nada que me satisfaga, siempre necesito más y más, es como un hambre voraz. Son dispersos y aventureros. Bien. Nos quedan dos eneatipos. Nos queda el eneatipo 8, que es el que se esfuerza por ser o estar en control, ¿no? Por tener todo controlado, por tener el poder. Necesitan tener el control. No pueden dejar que nadie los controle, entonces su control lo sacan hacia afuera. Son aquellos que se sienten poderosos, confiados, decididos, protectores. Son desafiantes, muy dominantes, tienen carisma de llevar la batuta, de ser líderes innatos, ¿no? Es como natural, de síganme, de yo los voy a defender, yo los voy a cuidar. Siempre es el que va, el que avasalla, el que atraviesa, ¿no? Es como una flecha que entra por una pared y la destroza. Y después tenemos el eneatipo 9. Y con esto terminamos el recorrido de las estrategias, que se esfuerza por ser y estar en paz. El eneatipo 9 busca paz, busca armonía, busca equilibrio.
son aquellos que quieren evitar el conflicto. Es una persona pacífica, armoniosa, muy amable, son tolerantes. Hay una cuestión de la procrastinación también, ¿no? Una pereza. Suenan a veces como indiferentes, como que pasan desapercibidos, ¿no? Es como la persona invisible. Y son mediadores, son muy mediadores. Obviamente que para hablar de los estilos de personalidades tenemos muchísimo. Obviamente que esto es simplemente un resumen de cada estilo. Esto no es una etiqueta, pero ni cerca, como decimos, también en analogía con la astrología. No tenemos el mundo dividido en 12 signos del zodiaco, si no seríamos todos iguales. Este enneagrama, estas 9 puntas, se combinan de forma infinita, como infinitas personas hay en el mundo. Van a ver que vamos a encontrar muchas personalidades 2, muchas personalidades 3, muchas 5, pero no todas son iguales, ¿sí? Encontramos infinitas personas como infinitas combinaciones. En resumen, el enneagrama y conocer nuestro eneatipo o estilo de personalidad nos sirve para muchas cosas, pero por sobre todo para 3. Primero, para conocernos mejor nosotros mismos. Si tenemos más información de nosotros, tenemos más poder sobre nosotros, nos empoderamos en el verdadero empowerment. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, para poder obtener logros y metas que intentamos y nunca llegamos a nada. Nos permite entender por qué somos como somos, qué nos mueve, qué nos limita, qué nos hace más felices, qué nos hace sufrir. Que hay veces que vamos ciegos a través de algo que nos hace sufrir y repetimos, es porque ese mecanismo, gente, que venimos repitiendo desde que somos niños o niñas, ya no nos sirve. Nos permite identificar cuáles son nuestros puntos más fuertes, cuáles son esas potencialidades, esas luces. Ser más conscientes, más honestos, más auténticos. Y algo que me gusta mucho de esta herramienta es que nos permite relacionarnos mejor. El gran dolor del ser humano es la poca inteligencia vincular relacional que tenemos. Nos permite entender cómo nos podemos comunicar mejor, cómo podemos expresarnos, cómo queremos decir eso que sentimos pero que nunca llega al otro lado. ¿No les pasa muchas veces que queremos comunicarnos y nos sale mal? Ok. Porque no nos conocemos. Porque solamente tenemos una parte de nuestra personalidad, un 10%. El autoconocimiento nos expande, nos posibilita. Nos permite reconocer cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos. Le podemos poner nombres a nuestros miedos, nombres a los conflictos. Podemos identificar nuestros valores principales, nuestros objetivos. Para muchas cosas. Para desarrollarnos mejor como personas. Eso sería como un resumen general. Los invito a que se animen a conocer su eneatipo, los invito a que se animen a ir más allá de la personalidad. Espero que encuentren preguntas a través de este podcast, que les encuentren sentidos. Seamos valientes, tengamos coraje. Si te da miedo, hacelo 2 veces. El miedo nos muestra que podemos ir un poco más allá, que hay una expansión en la puerta. Solo hay que atreverse. Vamos terminando, vamos cerrando este podcast. Se ha hecho bastante largo. Pero bueno, espero que lo puedan escuchar por partes, cuando va a la oficina, en su casa, mientras mira la televisión. Hoy es todo válido. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Gracias simplemente por ser. Nos vemos pronto.